pueden presentar en los pacientes cuando tienen patología de colon, dolor cólico, peritoneal, vascular. Casi que son como los mismos dolores que uno encuentra cuando habla de abdomen agudo, ¿no? Bueno, otro motivo de consulta en enfermedad de colon es la hemorragia. La hemorragia, que ustedes pues ya se acuerdan que hablamos. En caso del colon, pues es una hemorragia baja. La hemorragia baja generalmente es roja, rutilante, ¿sí? Muy rara vez se dan melenas en hemorragia baja porque para que se hagan melenas tiene que ser una sangre alta, que ya haya sido digerida, que tenga efecto de los gases, perdón, de los jugos gástricos. Aunque si la hemorragia es lenta, digamos en poca cantidad, y está ubicada por allá en el ciego o en el colon ascendente, podría, por los ácidos grasos y los jugos pancreáticos que llegan allá al intestino final, podría alcanzarse a digerir algo de esa sangre y tener algo de melena. Entonces, por eso es que siempre nada es como absoluto, ¿no? Cuando uno habla de melenas, uno piensa en hemorragia digestiva alta, pero hay una pequeña posibilidad de que sea baja, ¿cierto? Pero cuando uno habla de sangre roja rutilante, casi siempre piensa en hemorragia digestiva baja, que pertenece al recto, sigmoide o colon, pues en general. Pero puede haber una hemorragia roja rutilante que venga de arriba, en el caso de que sea muy abundante y que haga un efecto catártico, o sea, como laxante del intestino, porque acuérdense que la sangre tiene ese efecto en el intestino, da peristaltismo aumentado, entonces la sangre puede no alcanzarse a digerir y salir roja rutilante viniendo de una parte superior. Pero entonces en el caso del colon, las hemorragias de colon casi siempre son rojas rutilantes, casi siempre, porque son pues muy cerca al sepultadura, ¿cierto? Otra, otros síntomas del colon son, por ejemplo, la alteración del estado general. Cuando el paciente viene con una colitis, pues generalmente viene con distensión, malestar general, inapetencia, el dolor que esto genera y la distensión de las vísceras le generan náuseas, sudoración, mareos, ve estrellitas, bueno, todas esas cosas, fosfenos, tinnitus, le pueden presentar de todo, fiebre, obviamente. Entonces, o por el contrario, cuando está obstruido, pues va a dar estreñimiento, distensión, náuseas, vómito, lo mismo, ausencia de platos, o cuando es una inflamación puede haber entonces flatulencia, entonces pueden haber con alteración del estado general. Bueno, y sin hablar pues de los que ya se choquean, ¿no? Ya haga hipotensión, taquicardia, etcétera. Náuseas y vómito puede ser el signo, ¿sí? Puede ser que alguien solamente le consulte porque tiene náuseas y empezó a vomitar y la patología sea el colon. Cualquier patología del tubo digestivo, desde esófago hasta sigmoide, inclusive, puede producir náuseas y vómitos de forma refleja, ¿sí? Por lo que tiene todavía pues obviamente tiene que ver con la irrigación, con la inervación del vago, ¿cierto? Y la parte parasimpática, ¿no? Acuérdense que hasta los 2/3 iniciales del colon hay inervación proveniente del nervio vago, ¿sí? Ya el último tercio sí corresponde más a los pliegos sacros, la parte parasimpática. Pero entonces en toda esta parte inicial del, lo que es el intestino anterior y medio embrionario, toda esa parte de intestino anterior, intestino medio, toda esa parte va por el vago y eso se acompaña a veces por la inflamación, puede llevarse a que se manifieste como con náuseas y vómitos, ¿cierto? Bueno, lo más común de una patología de colon, que uno siempre cuando el paciente le manifiesta no piensa en colon, es la distensión abdominal, los borborismos y las flatulencias. El paciente que llega diciendo que está lleno de gases, que se le distiende la barriga, pues como dicen, o que come y se sopla el estómago, ellos lo hablan así. Entonces hablamos de distensión abdominal y son los ruidos intestinales aumentados, los borborismos. Eso pues hace pensar en que hay una patología inflamatoria o patología funcional o una dispepsia colónica, ¿cierto? Es lo que hablamos allí. Siempre eso pues hay que analizar. Siempre en cuanto a esto de la distensión, los borborismos, la flatulencia, hay que analizar la dieta del paciente, porque pueden ser también intolerancias a ciertos alimentos. ¿Se acuerda de la intolerancia a la lactosa, la intolerancia al gluten? Si va acompañado de diarrea, puede ser un síndrome de mala absorción. Entonces también tener en cuenta eso. Cuando hay mala absorción puede haber acompañarse de, fuera de la diarrea, de las flatulencias, los borborismos y la distensión abdominal, porque se producen muchos gases. Al haber algunas sustancias que no se logran digerir en el intestino, lo que hacen es las bacterias empiezan a descomponerlas y a producir gran cantidad de gas
y eso pues viene con la distensión y el dolor, los cólicos y el malestar que manifiesta el paciente. Bueno, la otra manifestación, el otro motivo de signo o síntoma que puede presentar el paciente son cambios en las heces. Entonces, en las heces obviamente serían las diarreas o los estreñimientos, ¿cierto? Las heces, por ahí hay una clasificación de las heces, pues, pero las que uno en la práctica, pues, prefiere como no ver esa vaina, pero existe la clasificación de Bristol de las heces, de pronto ustedes la revisan por ahí. Eh, entonces, es mirar porque hay, las heces pueden ser relativamente duras, blanditas, si son caprinas, si son esteatorrea, bueno, todo eso que hemos hablado ya en cuanto a la diarrea, le puede indicar a uno muchas veces si el trastorno es inflamatorio, si es traumático o si es bacteriano, parasitario, ¿cierto? Dependiendo de las características. Y los trastornos de evacuación, que básicamente pues estamos hablando de diarrea y estreñimiento. Las diarreas que ustedes ya las han trajinado en núcleo integrador y las trajinaron, las han visto también con microbiología y en semiología. Y el estreñimiento, que sería la contraparte. Aquí estamos repasando lo de las diarreas infecciosas, que pueden ser enterales, como la bacteriana micótica viral, o las parenterales, las toxinas, las producidas por toxinas, por ejemplo. Las intestinales no infecciosas, como el paroparasitismo, la alimentaria, enfermedades inflamatorias, medicamentos, y enfermedades sistémicas, como estas que están acá pues enumeradas, que pueden cursar con diarrea, mismo que el estrés y el colon irritable, que son patologías muy frecuentes. Mire, hay gente en consulta externa, cuando ustedes sean médicos por ahí, tengan consultorio, hagan consulta externa, todos los días hay personas quejándose de distensión, de diarrea intermitente, de estreñimiento un día y de diarrea al otro, ¿sí? Eso es el colon irritable, ¿sí? El síndrome de colon irritable se caracteriza por periodos de estreñimiento seguidos de periodos de diarrea y asociado siempre a dolor abdominal, distensión, todo les cae mal. Y esas personas generalmente tienen un nivel alto de estrés. Lo que pasa es que la parte del estrés, la gente tiende pues a no, o sea, a no creerlo, ¿cierto? Entonces, el paciente que es así de personalidad tipo acelerado, estresado, usted le dice, venga, pero es que usted maneja mucho estrés, ya el paciente no le cree, ¿cierto? Usted, entonces, no, doctor, mándeme algo para esta diarrea, mándeme algo para el colon, es que debo tener es un cáncer, entonces quieren el endoscopio, la colonoscopia, y no le creen a uno sino hasta que le encuentre alguna enfermedad, alguna patología, pero muchas personas tienen trastornos digestivos debido a problemas funcionales meramente, afortunadamente, ¿no? Sino que a uno de médico le toca estar seguro y no puede usar siempre este diagnóstico como caballito de batalla, pues a todo mundo achacarle estrés y listo, porque pues ahí se van muchos cánceres de colon también, muchos cánceres de intestino, muchos trastornos inflamatorios. Entonces, eh, aunque uno sabe que la mayoría de los pacientes van a terminar en que es algo funcional, pacientes jóvenes, pues que usted ve que no tienen ningún otro síntoma importante, y que manifiestan es distensión y malestar, siempre estamos como en la obligación de estar seguros y hacerle obviamente el descarte de las otras patologías. Listo. Bueno, el estreñimiento, bueno, perdón, aquí las diarreas, el modo de comienzo, siempre mirar a ver si hay alguna causa. Ah, no, tengo diarrea. Doctor, es que a mí me empezó la diarrea después del almuerzo en la casa de la tía. O sea, cosas así, ¿cierto? Cosas que usted dice, pues ahí sí se tomó. Ese día se comieron todos el arroz con pollo. Eso es típico, pues, el arroz con pollo contaminado que termina toda la familia con diarrea, bueno, eso sí son cosas. O el día que comió tal otra, bueno, o sea, o el día que se tomó tal medicamento. Por ejemplo, un medicamento que produzca diarrea, ¿cuál puede ser? ¿Ustedes conocen algún medicamento que dé diarrea? Ayer en el examen les preguntaron uno. ¿Quién se acuerda? Doctor, el Hidróxido hidróxido. de magnesio. Hidróxido de magnesio, doctor. ¿Están ahí o no? El hidróxido de magnesio, ¿no se escucha? Aló, aló. ¿Alguien Doctor, por ahí Yo al creo otro que no lado? nos escucha. no nos escucha, doctor, estamos hablando. No nos escucha. Doctor, ¿no se escucha? Miren estos muchachos, ¿qué les pasó?
Ayer en el examen les preguntaron, yo vi medicamentos que dan diarrea, o que pueden producir diarrea. ¿Ah? Pues los laxantes, ¿cierto? Los laxantes dan diarrea, para eso se crearon. O el hidróxido de magnesio, por ahí vi que les preguntaron, el magnesio, la diarrea, la colestiramina, la diarrea. Bueno, pero si están ahí o no, venga. ¿Será que se fueron o qué? Espere, espere, yo miro a ver qué pasó. Doctor, Uy, está llamando por acá. doctor, Aló, es que le estamos hablando y no nos escucha. no digo nada. Ah, es que están escribiendo acá, yo no había visto. Venga, ¿y por qué no oigo nada? ¿Me vuelvo a escribir? ¿Aló? ¿Sí están hablando? Ah, hijo de pucha, entonces, ¿qué pasó con mi sonido? Bueno, menos mal me avisó. Espere, pues yo miro a ver qué pasa acá, porque no los oigo. Espere, ¿qué le pasó al sonido? Yo aquí me hablando con ellos y no me oyen. Pues yo no los oigo, ellos sí me oyen, pero yo no los oigo. Espere, yo miro a ver. Doctor, ¿me escucha? Doctor, ¿no? Doctor, ¿nos escucha? ¿No nos escucha, doctor? ¿Estás ahí? Pero, silencio, para escuchar a los otros, hacer el silencio de uno en los Doctor, doctor, ¿está por ahí? ¿Me escucha o no? Doctor, ¿nos escucha? Uno, dos, tres, probando.
Doctor, ¿nos escucha? Eso es que le falta la diadema de Zuluaga. Yo sí creo. Aló, aló, aló. Doctor, ¿no escucha ahora sí? ¿O no? Aló, 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 aló. Ahora sí. Ah, qué cosa tan horrible. Bueno, listo. Entonces, ahora sí como que me oyen, ¿cierto? Creo que sí. Estamos hablando de que las diarreas, pues hay que mirar todo esto que ustedes ya saben, el modo de comienzo, la duración, el número de diarrea al día, los signos y síntomas asociados, la glositis disentérica, pues que ya la han visto, las manchas negruzcas de la poliposis familiar, la irritación anal de los rotavirus, la repercusión somática de esas bacteriosis o bacteremias, disenterías bacterianas, y que el estreñimiento son pausas de más de 48 horas entre las deposiciones con evacuaciones escasas o pastosas o de consistencia dura. Hablan de que sea menos de 200 gramos al día para que sea un estreñimiento. Ahora se perdió fue el mouse. A ver. Ah, ya apareció. Bueno, entonces indagar el modo de comienzo. Cuando la persona sufre de estreñimiento congénito, hay que mirar que no tenga un megacolon agangliónico, ¿cierto? De la enfermedad de Hirschsprung. Si es por la dieta, entonces mirar a ver si es que hubo cambios de dieta. Hay gente que se vuelve
vegana o vegetariana de un día para otro, bueno, todas las cosas que hacen, o que se ponen a hacer dietas específicas de que solamente comen carne, 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 y no vuelven a comer harinas, o no vuelven a comer fibra. Todas esas cosas, esos cambios pueden generar alteraciones pues en las deposiciones. Los medicamentos que dan estreñimiento, mire, todos los opioides, ¿sí? Lo que son, por ejemplo, mire que ayer les preguntaban que el aluminio, ¿no? El hidróxido de aluminio. Hay varios medicamentos pues que pueden tender a hacer estreñimiento. Los analgésicos, los antihistamínicos, todos esos tienen cierto efecto anticolinérgico, y todos esos anticolinérgicos, la buscapina misma, pueden producir estreñimiento porque merman la motricidad, la motilidad del intestino. Entonces es importante. Evolución. Si el paciente tiene una evolución reciente y creciente, o sea, usted venía dando de cuerpo, como dice la gente, venía evacuando normalmente, y de un momento a otro para acá, el último mes, usted ya se demora 3, 4 días para poder evacuar y empieza a perder peso y empieza a ser más intenso el estreñimiento, piense en el cáncer. Sobre todo pacientes de añosos, o sea, añosos más de 60, 70, que empiezan a hacer estreñimiento, hay que siempre pensar en el cáncer de colon. Cáncer de colon, uno de los signos o síntomas más frecuentes es el estreñimiento eh, agudo, ¿cierto? En los últimos días, estreñimiento con dificultad pues, para la defecación. Entonces, eso es importante. Si lo que el paciente refiere es alternancia entre estreñimiento y diarrea, pues el colon irritable, que ya lo nombrábamos, el síndrome de intestino irritable. Las características de la evacuación, ya lo hablábamos ahorita, los signos y síntomas asociados que puede tener. Entonces, eso entre el interrogatorio. El del examen físico, entonces lo mismo, en la inspección del abdomen hay que mirar si hay distensión o no, si hay ondas peristálticas. Cuando el paciente presenta ondas peristálticas visibles, podemos estar ante el caso de un paciente que tenga una obstrucción intestinal, ¿sí? Que hay una lucha intestinal, eso lo van a leer ahí cuando vean lo de ilio, que a veces son las contracciones del intestino peristálticas se pueden ver o masas visibles, ¿cierto? Si usted ve que usted dice, doctora, es que me está saliendo esta vaina aquí, usted le ve una masa ahí prominente en el abdomen, obviamente eso puede estar generando obstrucción directa o compresión extrínseca de las vísceras, lo cual le genera alteraciones intestinales. Fístulas, en el abdomen puede haber no fístulas, cuando hay fístulas enterocutáneas, ¿no? Enterocutáneas. Son muy frecuentes cuando el paciente ha sido operado, ¿sí? Pacientes que tienen cicatrices en el abdomen y empiezan a supurar por allí, hay que mirar qué es lo que sale, si es seroso o si es a veces materia fecal. A veces hay fístulas del intestino delgado o del intestino grueso y empiezan a producir por allí fístulas fecales. Y las cirugías previas que haya tenido. Cada vez que a un paciente le operan, le abren el abdomen, cada vez que se le abre el abdomen a un paciente, se le generan fibrosis, se le generan adherencias. Y esa es la principal causa de obstrucción intestinal en los pacientes en nuestro medio, ¿sí? La principal causa de obstrucción casi siempre son las adherencias, el síndrome adherencial. Pacientes que han sido operados varias veces por X, Y, Z, cirugías, entonces terminan el intestino parietal uniéndose al visceral. El visceral termina pegándose ahí donde están las cicatrices del peritoneo parietal, se va pegando y entonces no deja mover las asas que están comprometidas, lo que hace que el paciente haga obstrucciones intestinales frecuentes. Entonces, paciente que viene con dolor abdominal, distensión, íleo, y usted le ve que tiene cicatrices de cirugías, muy seguramente lo primero es la adherencia, ¿no? Síndrome adherencial. A la palpación, masas, obviamente, vacíos, sensibilidad. Cuando hay zonas dolorosas o si hay sensaciones, eso de vacío, pues es porque a veces eh, se siente como hundimientos en el abdomen. O, por ejemplo, el signo de Godet, que es cuando hay una obstrucción, un fecaloma. Entonces usted a través de la piel puede dejar como la fóvea, ¿sí? Haga de cuenta una fóvea, pero no por edema de la pared abdominal, sino por lo que hay un contenido intestinal allí fecal, que es generalmente cuando el colon, cuando tiene estreñimientos crónicos, entonces se puede ver el signo de Godet. A la percusión puede haber tanto timpanismo como matidez, dependiendo del contenido intestinal que tengamos, ¿cierto? A veces mucho gas pues produce timpanismo, pero también generalmente hay zonas en las que hay mucho líquido o mucha materia fecal y entonces viene la matidez. Y la auscultación, acordarse que los ruidos intestinales cada 12 a 15, hay 12 a 15 por minuto en los pacientes normales. Si hay muchos ruidos, puede ser porque haya
una lucha intestinal, ¿cierto? Se ha aumentado el peristaltismo porque hay algo que está obstruyendo y el intestino se está defendiendo, o si hay menos ruidos es porque hay ya un peritonismo, ¿cierto? Infiltración peritoneal y más bien el intestino está quietecito, por un íleo, por ejemplo. ¿Qué paraclínicos hay que pedir? El coprológico y coproscópico, ustedes conocen, la sangre oculta en heces, que antiguamente era una prueba que se llamaba guayaco, pues ya uno lo pide sin sangre oculta en heces, es útil para pensar si lo que hay en el intestino está sangrando o no. Obviamente el hemograma, que no se le niega a nadie, porque nos muestra mucha información del estado general del paciente, si hay anemia, leucocitosis, neutrofilia, trombocitopenia, todo eso, la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva, y las pruebas tiroideas. A pacientes hipotiroideos tienden a ser estreñidos, los hipertiroideos tienden a ser más tendencia a la diarrea. Pues en términos generales, no es una regla pues absoluta, pero es en términos generales. Acuérdense, bueno, de una vez, para que ustedes no pasen por montañeritos, la PCR aquí en este caso es proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda para saber si hay inflamación en algún momento. La otra PCR, pues ustedes la conocen, la biología molecular, ¿cierto? Que es la reacción en cadena de la polimerasa. Ese es otro examen diferente a la PCR, ¿sí? A la proteína C reactiva. Pues yo creo que eso lo tienen claro, que no van no van a hacer, pues es que a veces ponen es que proteína C reactiva para SARS-CoV-2, entonces no, pues no, eso no. Pues la PCR del SARS-CoV es la reacción en cadena y la PCR que pedimos para cualquier cosa es la de la inflamación. Bueno, marcadores tumorales, entonces en el colon es frecuente o se debe pedir el antígeno carcinoembrionario. El antígeno carcinoembrionario, el CA19-9, a veces son marcadores que se presentan en colon. Para peritoneo, el CA125, para tumores de ovario y de peritoneo, CA125. Son antígenos, no son específicos, los antígenos tumorales no son específicos de un tumor en sí, pero ayudan a orientar un poquito si es de tubo digestivo o si es genitourinario o si es de peritoneo. Entonces nos sirve siempre esos marcadores tumorales, y sobre todo pues cuando estamos pensando en eso. Y en la imagenología vamos a pedir una radiografía de abdomen simple que nos puede mostrar, eh, sobre todo si la pedimos en posición de pies, ¿cierto? Posición de pies o bipedestación, nos va a permitir ver los niveles hidroaéreos, los famosos niveles hidroaéreos que indican íleo, ¿sí? Indican que el intestino está quieto, que no tiene peristaltismo y que entonces el agua queda abajo y el aire queda arriba y se ven los niveles. Eso es típico pues cuando hay íleo, entonces hay que pedir eh, la radiografía de pies vertical. El colon por enema es un examen que es con medio contraste, se le pone un contraste rectal y entonces nos va a permitir ver la anatomía también del intestino. A veces, pues cuando no había colonoscopia o está difícil conseguir una colonoscopia, pues se hace un colon por enema, se toma la radiografía y eso nos deja ver la anatomía de ulceraciones, de tumores, pólipos, cosas en el intestino grueso. Obviamente tiene sus problemas cuando estamos sospechando alguna perforación o algo, porque pues, el enema entonces, si está perforado, no sería correcto porque va a ser peritonitis, ¿cierto? El TAC y la resonancia nuclear magnética, sobre todo para ver extensión. Si estamos pensando en un tumor, por aquí en sigmoide o en descendente, pues mirar a ver si hay adenopatías, ganglios retroperitoneales o si hay metástasis a hígado, a vaso, que son los órganos que a veces pueden comprometerse. Entonces siempre el TAC, la resonancia más que todo ya para cuando van a operar al paciente, mirar bien los detalles de por dónde se puede llevar la técnica. Y la endoscopia, que sería en este caso la colonoscopia o la rectosigmoidoscopia. La colonoscopia generalmente se hace con un colonoscopio, pues que es un endoscopio flexible, ¿cierto? Es una fibroendoscopio. Y la rectosigmoidoscopia, que es con un aparato recto, ¿cómo se llama? Recto no, sino rígido, perdón, rígido, ¿sí? Que se permite ver hasta el recto y hasta el sigmoides. Aquí, por ejemplo, estamos viendo en el caso de una colitis ulcerativa, un paciente que le hicieron un colon por enema, y aquí le metieron un enema por el recto, pues, y le ponen medio contraste y le infiltran o le inyectan aire, ¿sí? El aire. Entonces, hace que el medio contraste quede pegado en las superficies, ¿sí? Y se puede ver bien la anatomía y adentro queda aire que se le inyecta también para que dilate un poquito el colon y poder ver
toda esta anatomía que se ve acá. Ahí uno puede ver que la mucosa está más bien como lisa, ¿sí? Edematosa, mire, muy lisa. O sea, cuando se ve la mucosa así tan lisa es porque hay inflamación. Porque la mucosa normalmente es así un poquito más llena de las austras, ¿no? Las austras que uno ha visto normal. Entonces, este es un tipo que tiene una colitis ulcerativa. Obviamente la colonoscopia, entonces el colon normal, que se ve así con sus austras. Aquí, por ejemplo, un pólipo adenomatoso. Aquí hay poliposis familiar, mire varios pólipos de diferentes tamaños. Bueno, eso en cuanto al colon. Ya del recto y el canal anal, que es, digamos, otro segmento que ya tiene que ver con otros tejidos diferentes. Ya estos son tejidos más que todo de canal, de ¿cómo se llama? Escamosos, ¿cierto? La parte del ano. Entonces, las patologías más frecuentes son las lesiones cutáneo-mucosas, los hemorroides, inflamación anal-rectal, las fisuras anorrectales, el prolapso, abscesos y los tumores. Entonces, ahí está. Dolor. ¿Qué puede producir dolor en la región anorrectal? Proctalgia fugaz. Es un dolor intenso, como punzante, que da a veces en el colon por patologías inflamatorias casi siempre. La proctitis, que ya sería la inflamación continua del colon, ya no sería un dolor funcional por espasmo, sino que la proctalgia fugaz es más por espasmo, ¿no? Mientras que la proctitis sí es ya por inflamación, cuando hay infección, cuando hay, inclusive puede estar asociada a colitis, ¿no? La colitis ulcerativa o colitis de enfermedad de Crohn o una colitis bacteriana. La gangrena de Fournier es una inflamación por bacilos anaerobios o gramnegativos que produce necrosis de todos estos tejidos de por acá. Se infiltra los tejidos y puede producir necrosis, isquemia de todos estos tejidos perianales, perineales y puede llevarse el escroto y puede llevarse pues toda esa parte del perineo. Es una enfermedad que a veces son unas bacterias muy agresivas que dan esa famosa llamada gangrena de Fournier. Siempre afecta esa zona perineal. Hemorragias del recto, entonces se llaman hematoquesia. Cuando el paciente hace deposición con sangre, los llamamos hematoquesia. Entonces puede ser debido a hemorroides, internas o externas, dependiendo si está por encima o por debajo aquí de la línea de la unión pues, anorrectal. Fisuras anales también son muy frecuentes en esa parte y pueden sangran sobre todo y duelen con la defecación. La colitis ulcerosa, que ya como les dije puede dar proctitis y puede dar sangrado también, que provenga de más arriba. Y las diverticulitis. La principal causa de hemorragia digestiva en un adulto son la diverticulitis, o sea, la enfermedad diverticular que produce inflamación y sangrado. Esa es la principal. Masas a nivel anorrectal. Están los condilomas, ustedes saben que son producidos por el virus papiloma humano y se pueden transmitir por contacto sexual, son enfermedades que pueden convertirse en cánceres, ¿sí? El papiloma humano estaba implicado en cáncer de cervix, en cáncer de pene, en cáncer de recto en este caso también, sobre todo, por ejemplo, en relaciones anales y todo eso. Entonces, los condilomas. Los abscesos, acuérdense que aquí la fosa isquiorrectal, este espacio, o sea, si hay una lesión en el sigmoide, en el recto, puede producir una fístula hacia este espacio y hacerse unos abscesos isquiorrectales que uno puede palpar y produce mucho dolor al paciente para sentarse, todo eso. El prolapso, bueno, los pólipos, ya hablamos, los pólipos, recuerden que hay pólipos adenomatosos y bueno, todos ustedes vieron ahí en patología, acuérdense que hay poliposis familiar. Siempre que usted vea a un paciente con pólipos en el recto, en el colon, pues pregúntele a la familia si de pronto ha tenido también síntomas y procure que ellos también se hagan al menos un examen pues, de eso, una colonoscopia o algo. Por los pólipos. Los pólipos se pueden convertir en tumores también, puede ser asiento de tumores. El prolapso rectal, frecuente por ejemplo en los niños cuando tienen parasitosis, ¿sí? Eh, y en los adultos, los ancianos, digamos, los pacientes ya debilitados o que tienen enfermedades crónicas o que están postrados mucho tiempo, también pueden hacer prolapso rectal porque todos estos músculos pierden su trofismo y el paciente puja para hacer deposición y se viene con la mucosa y se sale, ¿cierto? Prolapsos rectales. Hemorroides, pues son muy frecuentes también, se ven ahí como dilataciones. Los hemorroides son dilataciones del plejo hemorroidal, ¿cierto? De las del plejo hemorroidal que queda ahí alrededor pues, del ano. Los mariscos o carúnculas anales son dilataciones de la mucosa, ¿sí? De la mucosa, inflamaciones de la mucosa anal
que pueden también producir dolor, inclusive a veces sangrado y dolor, ¿no? Se confunden a veces con las hemorroides. Secreción como en las fístulas de la enfermedad de Crohn. Prurito anal, mire, prurito anal es una causa frecuente de consulta y puede ser por problema dermatológico, ¿cierto? En la piel, tenga ahí su, su escabiosis, su vaina en la piel, hay que mirar eso. Irritantes, hay gente que es exagerada pues con el aseo y entonces se echan jabones y cosas, entonces también puede ser eso. Lesiones anales ya como que tenga un tumor, que tenga parásitos, que tenga fístulas, todo eso. Infecciones en la enfermedad maligna, pues que le estaba diciendo, fármacos que producen prurito anal, enfermedades sistémicas como el lupus, como las enfermedades del colágeno, como, como las enfermedades psicógenas acá, psicológicas. ¿Qué fármacos producen prurito anal? ¿O cuál fármaco es famoso ahorita que lo veo acá? ¿Qué fármacos ustedes se acuerdan que produce prurito anal? A ver, alguien que sepa. Bueno, no, no saben, al menos no oigo. Bueno, no, la dexametasona, mire, pues así que me acuerdo ahorita, sí, la dexametasona. Los opioides también pueden producir prurito, pero es más generalizado. Pero la dexametasona, eso sí da una prurito anal tenaz cuando lo pone venosa, para que sepan, para que le hagan la broma por ahí a algún. Bueno, sigamos acá. Pujo y tenesmo. El pujo, esa sensación pues como de que tiene que hacer fuerza para, para hacer deposición, ¿cierto? La sensación de que tiene que estar como evacuando. Y el tenesmo que es la sensación de tener el recto lleno, ¿sí? Entonces eso da también cuando hay inflamación ahí en el recto. Entonces se acompaña mucho al síndrome disentérico por la inflamación que ¿cierto? El tenesmo también puede ser. La impactación fecal que a veces, o sea, la impactación fecal es cuando el paciente tiene una masa ahí de materia fecal y no hace deposición. Generalmente son varios, 3, 4, 5 días que no ha hecho deposición el paciente o más. Y de un momento a otro puede empezar a hacer como una especie de pseudodiarrea, o sea, hace como deposiciones líquidas escasitas. Eso ya es por rebosamiento. ¿Sí? Generalmente esto está lleno aquí en materia fecal y lo que sale es líquido de más arriba, ¿sí? El resto del colon que sale por los lados así de la masa. Esa impactación es a veces toca reducirlas pues aquí manualmente, de forma digital, ¿cierto? Un poquito fastidioso ese procedimiento, pero eso es frecuente en los pacientes también muy estreñidos, ¿cierto? La incontinencia fecal sería lo contrario, ¿no? Paciente que no logra contener pues la defecación y esto puede ser frecuente en las señoras que tenían sus partos antiguamente, que tenían 5, 6, 7 muchachitos y los tenían todos en finca y se los atendía una partera, entonces habían desgarros del músculo elevador del ano y quedaba muy débil toda esta zona acá. Pues después, con los años, obviamente, la incontinencia fecal. Y acá está, en Argentina está este dibujito que muestra, por ejemplo, los sitios donde salen las hemorroides, ¿cierto? El ángulo hemorroidal, y están recordando como la anatomía, el esfínter externo, el interno, y aquí donde están los adenocarcinomas de recto, los pólipos, pediculados y sésiles. Recuerda que el pediculado es este que tiene como un cuellito, el sésil es pegado así de la pared. La colitis inflamatoria como la de Crohn o la colitis ulcerativa, las fístulas perianales, las hemorroides internas y externas, ¿sí? Y las fisuras anales que son aquí en la parte de la piel, ¿cierto? Pues ahí están como un repasito de las cosas que pueden, los abscesos perianales. ¿Verdad? Esta es una enfermedad de Fournier que también está ahí en el libro de, directo, esto está necrótico aquí ya. Pues hay una infección, se viene por toda esta parte del perineo y coge ano y coge perineo aquí. Mire este escroto aquí ya todo necrótico, aquí le pusieron ya una sonda pues ahí para pobre niño. Esta es una impactación, mire, esto es pura materia fecal, pero pues obviamente que hay otra cosa que la generó también, que es material de osteosíntesis exageradamente grande, ¿no? Parece que hay una fractura aquí de ilio con el sacro, ¿no? Sacrileal, le metieron un tornillo aquí grande, y eso no sé de qué forma, pero mire que generó pues una impactación, es una piedra completa aquí de materia fecal que el paciente pues obviamente hace la impactación.
Y aquí otras enfermedades así como medio fastidiosas de ver, pues son el condiloma acuminado, mire, perianal, este que es una hemorroide externa, pues ahí también muy fea. Aquí se ven los divertículos en el recto y en el sigmoide, donde más aparecen. Vea el prolapso rectal, está el paciente hizo presión, el prolapso, aquí se ve un poquito de cistocele también. Y este es un pólipo que aquí están bregando, lo van a cauterizar. Aquí ve, por ejemplo, una intussuscepción, mire cómo me puso el intestino oscuro, ¿cierto? Isquémico, es una cirugía. Y aquí están haciendo ya pues la resección de esa parte del intestino. Y básicamente eso era lo que les iba a mostrar. Entonces, eh, sí, la patología no rectal es frecuente. La consulta, mucha gente consulta, pues viene por eso. Importante saber uno cómo orientar la cosa y revisarlo, sí, toca revisar al paciente. Ahí sí, pues contra todo lo que la versión que nos dé, pero pues toca guantecitos, ojalá dobles, y vamos a mirar a ver, creo que usted, ¿cierto? Mirar a ver la lesión del paciente. A veces es algo sencillo, ¿cierto? Una hemorroide, a veces entonces es solamente los ejercicios de Kegel, de pronto unas cremas, y eso puede ir mejorando. Pues obviamente a todos lo favorece que hagan buena actividad física, que cambien sus hábitos dietarios, mucha verdura, mucha fruta, para mejorar la parte de estreñimiento, la parte de defecación, que es lo que más afecta a todas estas cosas. Y a veces hacen falta antiparasitarios, pues cuando usted ya ve ahí infección, entonces antibióticos, antiparasitarios, o trastornos dermatológicos que requieren cremas con corticoide y antibióticos que se pueden manejar allí. Pero pues esa sería como la terapeuta. Eh, Listo, entonces les queda por leerse esos 4 hojitas que les mandé ahí, que Esteban les va a compartir, que es sobre los íleos, ¿sí? Sobre la obstrucción intestinal y el íleo, para que vean pues cuáles son las diferencias, digamos, clínicas y paraclínicas. Y, y por ahí nos están debiendo todavía la clase de radiología, las generalidades de radiología. Yo le dije al doctor Ocampo para que nos las dé el doctor Celso, que son, pues en realidad es muy importante que ustedes tengan en este semestre esa teoría. Esa la podemos ver porque él tiene unas imágenes muy buenas. Yo ya he visto esa exposición de él y es muy didáctica, muy completa, muy didáctica, muy concreta y es muy amañadora. Esa exposición yo la vi, pues una vez él dio esa conferencia de radiología y es muy chévere. Él le muestra a uno ahí todos los exámenes de estudios que existen, desde la radiografía simple hasta los TAC, la resonancia, todo lo que hay en imágenes, cómo se pueden usar pues en cuanto, por ejemplo, el tubo digestivo, que es lo que estamos viendo. Entonces es importante pues esa clasecita, voy a tratar, yo le dije, pues cualquier tarde que tuviera, pues ahí ya dependemos mucho, de pronto, dependemos mucho de la disponibilidad del doctor, pero entonces obviamente nosotros en la clase de radiología la hicimos el semestre pasado, ¿sí? Ah, entonces ustedes estuvieron en esa de radiología, ¿cierto? El doctor Celso. Ah, yo no me acordaba, pero esa misma, pero entonces esa misma, pero bueno, la de, sí, pues, la generalidad es, ah, ustedes sí estuvieron. Sí, 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 sí. Bueno, muy bueno que ya me acordaron que sí la vimos. Pero es que yo me acuerdo también, pero no sabía, no me acordaba que ustedes habían estado ahí. Pero de todas maneras que nos la vuelva a dar, ¿cierto? Muy chévere, porque es recordar eso. Ya ahora que ustedes tienen más elementos, han visto ya patologías y cosas, pues es bueno volverla a ver para entender eso, entender un poquito más la utilidad de la radiología. Esa yo creo que es importante. Había otras clases que habíamos puesto allí que era, bueno, el doctor García quería dar esta de Ilio, pero pues más bien ustedes la leen y de pronto si hay alguna duda, alguna cosa, pues la comentamos en las rotaciones o algo con el país ya de una vez leído. Había otro que era el síndrome ascítico, no sé, ascitis, hipertensión portal, cirrosis, todo eso. En el libro Argente son corticos, son temas cortos, de 2, 3 hojitas. Sería bueno pues que le den una miradita para que no queden como porque yo no creo que ya, pues, no creo que ya haya forma, pues, como de poner otra clase, pues, una profesora que les hable de eso. Más bien ustedes le dan la ley, ¿no? Que son temas cortos y se pueden hablar más bien en las rotaciones con sus docentes que quedan por rotar. Entonces, bueno, hablan de esos temas. La doctora Rodríguez,
pues cuando cambiamos otra vez ahora los horarios, entonces pues otra vez, ay, qué doctor, que por qué los cambiaron, que ella ya tenía unos pacientes citados a esas horas. Entonces dije, no, doctora, tranquila, o sea, si el grupito X de 4 estudiantes tiene el jueves preciso a las 8 de la mañana rotación con usted, pues les abrimos, les damos permiso, o sea, yo hablo con el doctor Ambra, pero pues primero el paciente, ¿cierto? Pues ahí tocaría. Entonces ya cuando ella vio que sí, pues que yo le dije que lo más importante era no faltarle al paciente, entonces ella dijo, no, pero podemos decirle también al paciente a ver si cambia si puede ser atendido más tarde. Entonces, bueno. Entonces ya depende de ustedes, de su amabilidad, de su carisma y su capacidad de convencimiento y de ser muy formales y de llamar a los pacientes, pues, o sea, hablar con la doctora, ¿sí? Hablar con la doctora, con todo el respeto que ella se merece, el respeto obviamente que tienen los pacientes. Entonces, a ver si, señor, ¿será que usted lo puede entrevistar? Doctora, ¿será que podemos llamar al paciente y decirle a ver si lo puede ver a las 11, no a las 8? Y si ella les dice que bueno, entonces ya llaman al paciente y, señor fulanito, ¿será que el día tal que tenemos la cita nos podemos encontrar a las 11 o a las 12 o bueno, a la hora que ustedes puedan ya y que él pueda? Entonces él muy seguramente, si ustedes son muy formales, muy amables y les muestran todo eso, pues les va a decir, ah, sí, no hay problema. Y en ese caso la doctora de pronto tampoco les va a poner problemas, ¿sí? Pero tratemos pues traten de ser siempre muy, pues como respetuosos del tiempo, no no es que el doctor Valencia dijo que eso es así, y punto, y él es el coordinador, no, pues porque esa no es la idea, ¿sí? Porque eso genera pues que el docente el docente no se pone bravo conmigo, o puede que se ponga bravo conmigo, pero a mí no me puede poner, a mí no me puede hacer nada, en cambio ustedes sí, les ponen nota mala, entonces mejor ustedes así muy diplomáticos, sí, manejen la cosa así. Entonces yo a ella le dije que si el paciente estaba citado para ese día, a esa hora, y ese día les puse otra vez clase de fármaco o de patología, pues primero el paciente, ¿sí? Que es más fácil que ustedes me digan, doctor, no vamos a poder ir a la clase de patología. Entonces yo hablo con el doctor Ruiz. ¿Sí? Le digo, vea, estos 4 estudiantes o 5 estudiantes van a faltarle a su clase porque hay un paciente que está citado y es el momento de la rotación. Y el doctor Ruiz va a decir que no hay problema, ¿sí? Porque pues simplemente es una cosa, es fuerza mayor en ese caso. Pero si ustedes pueden cambiar la hora de la rotación, primero con la doctora y después con el paciente, pues entonces sería lo mejor, sería lo más armónico, si se puede. Si no, les toca faltar a la clase para ir primero a la rotación, ¿sí? Por favor. Pues ese es para que no haya pues problema con la doctora, porque ella se me dijo, oh, ven, usted cambió otra vez los horarios. Listo. Con lo del doctor Álvarez, ya yo le mandé una lista él me está timbrando él, pero ya voy a ver. Le mandé una lista de las rotaciones que la doctora Robledo no va a poder hacer, que son las del 11, 12 y 15 o algo así. Bueno, de esa semana, la próxima semana. Ella no va a poder rotar con los que tiene ahí. Entonces, esas rotaciones van a ser con el doctor Álvarez. Yo ahorita les mando la copia aunque ustedes la saben, pues, cuáles son las rotaciones que tiene. Pero ella no puede la próxima semana. Entonces, esos 3 grupitos que iban a rotar con ella, van a rotar es con Álvarez. Eh, yo le mandé al doctor Álvarez la lista de ustedes y le mandé así al azar el número celular de alguno de ustedes. De todas maneras, cualquiera de ustedes puede llamarlo, sí, también, para preguntarle. Al doctor Álvarez le gusta es que él no le gusta toda esta tecnología y toda esta vaina, entonces ustedes tienen que generar el link en Google Meet y lo invitan a él, ¿sí? Ustedes son los que manejan esa parte y ustedes graban y toda esa cosa, ¿sí? Él solamente les lleva la rotación. El 24 la doctora sí puede, 24, sí, como que sí puede. Pues ella me dijo fue estos 3 días. Sin embargo, yo ahorita le mando la lista que ella me mandó. Es que hay doctores que han realizado las reuniones, pero no nos hemos podido comunicar para las notas. Ah, sí. Pues el doctor García, él lleva las notas en un papelito y me va a mandar es que la foto del papelito. Ayer le dije pues que me manda la foto del papelito. El doctor Zuluaga, todo el mundo le ha puesto 4 o 5, ¿sí? Todos los que han rotado con Zuluaga tienen 4 o 5 hasta ahora. Eh, el doctor Deiber no sé, estaba muy enredadito ahí con unas cosas, pero ya
me dijo, ayer dijo que iba a llamar a Esteban, que él mismo, no, yo llamo a Esteban y le digo cómo vamos a hacer la de la clase de todo lo que les debe, pues la parte de salud social, las rotaciones, y pues ahí me imagino que Esteban le preguntará una vez por las notas para que también por ese lado. ¿No lo ha llamado? Ah, pero bueno, al menos ya el doctor Rodrigo está enterado de que, pues de ese cuento, ¿cierto? Entonces ya somos dos ahí chuzando al doctor Taiber ahí para que nos dé las notas y eso. Pero yo creo que ya casi sale. ¿Qué más? No, eso que el 10 con la doctora Robledo, no, el 10 no, el 10 no hay con la doctora Robledo porque ya no puede ni el 10 ni el 11 ni el 12, no sé, es que no me acuerdo bien cuáles eran los numeritos, lo de la otra semana, lunes, martes, o martes, miércoles y jueves, o martes, miércoles y viernes, algo así. No puede, ya no puede. Entonces esos son con Álvarez. ¿Qué más? Yo creo que ya. Bueno, de este examen ya, ayer también llamé al doctor Ambra y me dijo que sí, que yo esta noche o mañana ya califico, yo no sé si calificó al fin, no mira, pero que él iba ya a calificar las preguntas abiertas. Y entonces yo creo que con eso ya les empieza a salir la nota. Les fue muy bien, en general yo creo que les fue bien. Los que de pronto no alcanzaban a responder, pues al menos fueron poquitas preguntas ya las que les quedaron por responder, pero, sí, la última semana sí siguen normal con la doctora Robledo, sí. Sí, esa dijo que sí. Eran solamente estas de esta semana. Y ya, listo, ya les envié pues el otro horario, pero igual ustedes tienen la obligación, pues ustedes tienen el compromiso, la obligación de que cada grupito llama a su docente de rotación, ¿sí? Ojalá 1 o 2 días antes le dicen, ¿cierto? Doctor, vean, yo soy del grupo tal que va a rotar con usted pasado mañana, ¿será que nos vemos a tal hora? Y por Google Meet o por cuál, o le enviamos la invitación nosotros, o usted la maneja, o sea, todo ese cuento, ¿sí? A usted, esa vuelta la tienen que hacer ustedes, porque los docentes mantenemos como embolatados, pues no todos mantenemos medio embolatados. Entonces, en cambio, ustedes están estudiando y saben qué rotación tienen, entonces es más fácil que ustedes llamen al docente y así evitamos lo mismo que para las notas también, doctor, la notica, cuando terminen la rotación, inmediatamente terminen. Y bueno, muchachos, ya dejemos ahí. Entonces, bueno, doctor, qué pena, ¿será que nos puede dar la notica de una vez? Sí. Ah, pero no, es que no hay motivo para prioridad, a no ser que sea como que les deje algún trabajo, ¿cierto? No, me mandan una historia clínica, entonces ahí sí pues queda pendiente, pero generalmente cuando es así nomás que les preguntan en la rotación, pues les pueden dar la nota de una vez. Ah, pero es que me demoro, no, no importa, nosotros no tenemos afán, hágale, pues hágale y esperan ahí conectaditos que les den la nota de una vez. Pues sería muy bueno que de una vez. Y si se las dan, pues ustedes toman nota y me la mandan, o le dicen o de pronto toman la iniciativa, ustedes la copian en un papel, se la muestran pues, en un Word, y dicen, doctor, mire, así. Entonces, sí, mándesela al doctor Valencia, listo, y me la mandan ustedes y vamos a la fila, porque después ellos se les olvida. Entonces puede pasar, eso puede ser bueno o puede ser malo, porque si el estudiante, el profesor después no se acuerda de ustedes, que es muy frecuente, siempre ha pasado en la historia de la medicina, entonces, al cabo de 2 o 3 semanas dice, ¿cuál era ese grupito? Ah, supongámosles, eso eran ahí como más o menos, sí, pongámosles 3,8 a todos, ¿sí? Puede ser. O de pronto, y usted le fue muy bien, usted esperaba sacar sus 5 en esa rotación y le ponen 3,8. O al revés, ¿cierto? De pronto ni fue, ¿cierto? A veces pasa y eso da más rabia, sobre todo cuando uno está con un compañero que no apareció, no fue, no hizo nada. Y no, póngales 4,5 a todos. Y dice que no le ponen 4,5 a este que ni siquiera vino y se lo ponen, ¿cierto? Entonces, pues tampoco es como justo, ¿sí? Sobre todo con los que sí fueron, hicieron trabajos, hicieron cosas. Entonces, por eso es que es bueno ahí mismo, ¿cierto? Ahí mismo, terminó la rotación, doctor, pónganos. Si son 5 para todos, pues pónganmelo, pero que sea ahí, que el profesor los vio y dijo, no, me parece que todos son expertos, saben mucho, 5. Listo, no pasa nada. O no, ustedes son muy malos, sacan uno todos. Bueno, pues si le pelea a uno, ¿cierto? Porque alguna cosa tienen que saber. Pero es más justo que sea ahí mismo porque lo está viendo, sí, así como yo ahora que estoy viendo aquí los nombres. Bueno, no, mentiras, que uno los va viendo y es más fácil, pues, como evaluar, pues, saber qué hicieron en la rotación, que al cabo de 2 o 3 semanas uno ya no se acuerda qué fue lo que ustedes hicieron en la rotación, entonces, para que hagan eso. Listo, ¿qué más hay que decir? Doctor, Los núcleos van muy bien, se ven muy buenas las presentaciones. El examen de núcleo al final son
5 preguntitas de cada exposición. Entonces, si son 5 grupos y con 5, 25 preguntas. Yo ayer le dije a la doctora Mónica y ella me quedó en mandar las 5 preguntas de lo de diarrea, de lo de enfermedad cibernética, tengo que decirle al doctor Zuluaga. Ellos me mandan las preguntas y si no me las mandan, pues yo las hago, porque igual yo tengo ahí, yo también he estado en la mayoría. De pronto en alguna presentación no pueda estar, no sé, la próxima semana creo que no voy a poder estar en alguna presentación, pero pues voy a hacer el deber, o sea, tanto los pongo aunque sea en el celular y los voy oyendo ahí, como dice ayer que iba oyendo ahí mientras trabajaba, pero bien, no sé, ¿qué más tengan por ahí para Doctor, ¿me escucha? comentar? Cuéntenme. Lo que pasa es que es respecto al próximo ECOVE. Pues es que yo pienso que deberían como aclarar un poquito más la metodología con el doctor Álvarez, porque pues al menos yo siento que o sea, a mí me fue bien en general, pienso yo pues, personalmente, pero él a la final me rebajó que porque tenía un sesgo pues al tener la historia clínica, entonces que yo estaba preguntando por los diagnósticos diferenciales. Pero se supone que pues por eso ya nos los habían dado antes, para uno estudiar los diagnósticos diferenciales y pues llegar al diagnóstico pues, con base a ellos. Y entonces pues yo no sé, siento que es un poquito como, pues o sea, como que no está evaluando, considerando la metodología que están usando todos los doctores. Pero, ¿cómo así? ¿No? Te preguntó por los días. ¿Tú estabas preguntando por los, o él estaba preguntando por No, los no, o diagnósticos sea, diferenciales? él me empezó a hacer las preguntas. Bueno, entonces me dijo como que le contara el caso, yo se lo conté y me dijo que le empezara a hacer las preguntas, pues como de lo que faltaba. Entonces yo empecé a Haciéndole. hacerle las Ah, sí, sí. preguntas que yo necesitaba. Y entonces primero me dijo como que él no era un doctor, o sea, como que él era el acompañante del paciente, entonces que él no me iba a decir algunas cosas. Pues por ejemplo, cuando yo le pregunté por antecedentes de CPR, entonces me dijo que él no sabía. Y Sí. entonces, bueno, entonces yo seguía haciendo pues, la historia así. Y entonces obviamente yo le empecé a preguntar cosas que estaban relacionadas con los diagnósticos diferenciales que yo había sacado. Sí. Y entonces yo le respondí absolutamente todas las preguntas que él me hizo. Entonces yo pensé que me había ido súper bien. Cuando entonces a la final me dijo que no, que el problema es que como yo ya tenía la historia, pues como que yo había sesgado el caso y solo estaba, o sea, como que estaba dirigiendo las preguntas y la enfermedad a lo que yo quería que fuera. Sí. Entonces, pues obviamente yo estaba preguntando respecto a los diagnósticos diferenciales que yo ya había estudiado. Y pues Claro. lo peor es que a la final sí fue el diagnóstico que yo di, pero pues a él no le gustó. Pero usted sacó buena nota. Pues es que 3 6 no es perderlo, pero pienso yo que respecto al desempeño que tuve, pues no es como Ah, una sí, buena sí. razón para Sí, sí. bajarme. Pues es que, bueno, la otra, mire, la otra es que, pues que no esté en el ECOE, ¿cierto? O sea, es que es mejor que estén desde aquí. Yo pienso pues que el ECOE debería ser con los médicos de acá. Pues, acá somos muchos. El doctor Rodrigo, la doctora Robledo, Deiber, Valencia, ya 4, Zapata. O sea, ellos, el Zapata también puede estar ahí. Zapata no le está dando ahora semiólogo, pero pues es semiólogo, es médico general y sabe todo eso y da clases de semiología. Yo creo que esa podría ser para que no. Porque, a ver, el doctor Álvarez, sí, él me llamó después, lo que pasa es que él es bregando a hacer las cosas bien. Y él de pronto quería que ustedes fueran como más, como que no supieran los diagnósticos del paciente y que fueran como investigando en general, ¿cierto? Pero pues uno en segundo semestre, si lo que ustedes dicen es verdad, uno en segundo semestre se va muy por el primer diagnóstico pues que tenga en la mente, ¿cierto? Entonces, si usted ya tenía que el paciente tenía esto y esto, usted ya pensaba en su colecistitis, en su colelitiasis, y ya usted no va a pensar en un cólico nefrítico, en otra cosa, no, porque ya usted vio que la ecografía dice que tiene un cólico, pero usted ya se metió. A la mayoría les pasó eso, que ya iban era, la que les apareció la prueba de embarazo positiva, ya, no, venga, ya sé cuánto, y la prueba de embarazo, y el ectópico, esto es un ectópico, y ya se les olvidó que existen otras cosas que duelen ahí, porque como tiene la prueba, entonces es un ectópico. Entonces, a eso era que él me decía, es que en la vida real no es así, o sea, uno no tiene la respuesta de entrada, ¿sí? En este caso, pues tocó darles datos de los paraclínicos, del caso clínico, pues para que ustedes obviamente pudieran,
Porque si yo no les digo nada del ectópico, ustedes se van a que es una apendicitis, apendicitis y apendicitis, y no es sino apendicitis. Pues porque están en segundo semestre, que pues, uno sabe lo que le han enseñado nomás. Entonces, al darles más datos, si yo les doy que están embarazados, el ectópico. Si yo digo que tiene diarrea, entonces van y se leen de diarreas, o sea, todo se vuelve así medio sesgado, pero es porque obviamente el nivel de conocimiento por ahora está pequeño, solamente lo que es flora abdominal y más que todo digestivo. Entonces, sí, yo sí le insistía, le dije, "Vea, doctor, no, pues, ellos obviamente son de segundo mes, estamos tratando de que vayan haciendo la integración, pero es difícil porque no han visto el urinario, no han visto cardiopulmonar, no han visto neurológico, o sea, toda esa parte que también puede generar casos clínicos o cuadros clínicos muy similares. Pues yo creo que la solución ahí es que el próximo ECOE lo hagamos acá, los de nosotros, no sé, pues para que no, porque los que evaluamos acá más o menos sabemos qué es lo que ustedes han visto y más o menos tuvimos como la misma forma de evaluar y los mismos criterios. Y quedamos muy contentos pues de que se logró mucho con o sea, ustedes que están en segundo semestre y hicieron unos análisis muy buenos de los casos clínicos. Pues yo creo que sería mejor así. De todas maneras, pues no le puedo decir que sí, que va a ser así, porque pues al doctor Álvarez lo invitó fue el doctor Rodrigo y ha sido muy bueno para las clases de semiología y las rotaciones, pero de pronto en el ECOE sí. Yo creo que nunca en la vida había hecho un ECOE, ni siquiera pues en simulación, yo creo que no. Es como, todo es como nuevo para él. Entonces, de pronto, Doctor, buenos días. ahí pues no sé, de pronto sí sería mejor Profe, que lo evaluáramos los de acá. Mire que inclusive al doctor Zulala yo tampoco le invito a ECOE, ¿sí? Porque pasa lo mismo, ¿cierto? El doctor se basa en su farmacología y entonces, pues más bien de entrada, ¿para qué? Más bien que sean solo los que hacen biología y listo, los de acá. Y pues para este otro código. Listo. doctor, ¿me escucha? Profe, Entonces todo bien. Entonces almorzar. No está muy temprano todavía. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, ahí lo oigo. Es que el compañero Miguel Ángel profe, está ¿me escucha? hablando. Ah, no, Miguel, sí no lo oigo. ¿No? Miguel, decime, yo le digo, si querés. Hágale, O no sé. profe, ¿será que se le puede preguntar al doctor relacionado, por ejemplo, con la nota de Álvarez, si él les ha dado notas de algunos compañeros, igual con García, pues que ¿Me puede tiene repetir? serio con esta nota? Que si le podría preguntar, bro, por la pregunta, o sea, por la nota de rotación de Álvarez y de La García, nota- pues ellos dijeron que se le Ah, iban a sí, sí, las mandar qué notas de. No alcancé a prevalencia. oír. La nota de rotación de García, él ya me la prometió que me iba a mandar la fotico de los apuntes. A mí también, pues, adivinar los apuntes y subirla. Pero bueno, Y ya me la Álvarez, prometió. Hoy vuelvo y lo Álvarez, Y de no sé si ya la Álvarez. tiene. Y de Y Álvarez, de doctor. Álvarez, yo ayer le mandé la lista de los que van a rotar y de los que ya rotaron. Ahora me estaba timbrando, voy a llamarlo ya a ver si es que me va a entregar esas notas. Y si no, pues le digo de una vez. Que pues ya estoy yo así listo, de abogado recogiendo las notas de ustedes. Listo, listo, muchísimas gracias, profe. listo. Bueno, man. Gracias, Pepe. Bueno, Doctor Valencia, Sí, buenos días. Es que yo tengo una bueno. duda con unos porcentajes que aparece que usted nos envió al principio de semestre. Y es sobre la nota de laboratorio de farmacología y también había laboratorio de patología y de microbiología. Entonces yo quisiera saber cómo se van a sacar esas notas o si las van a sacar. A ver, sí, laboratorio de farmacología, pues él les iba a hacer es que un laboratorio, pero entonces yo no sé si no lo va a hacer, sino que la otra vez Esteban me preguntó lo mismo y yo le dije, quédese callado, o sea, espere, ¿por qué se va? Porque usted va y le dice, doctor, el laboratorio de farmacología, pues ahí se los monta la última semana y no es como peor, yo no sé. Pues Entonces, no, pues, por eso mismo le presentaba a usted para salir de dudas. Igual hay laboratorio de patología y de microbiología. bueno, Entonces, yo de tenía esas patología el dudas. doctor Ambra dijo que sí les iba a hacer un laboratorio. Él dijo que sí, que iba a irse yo no sé qué día de estos, dice que allá al laboratorio a tomar unas fotos y unas,
placas y que se las iba a mostrar y que de ahí les iba a hacer, les hace una práctica, pues que es una reunión ahí, les muestra las láminas y les pedirá un informe o no sé. Ahí sí toca que hablen con él a ver. Le pueden preguntar así, doctor, el laboratorio de patología, vamos a hacer algún laboratorio de patología, ese es mejor que le pregunten. Porque de pronto les dice, sí, vamos a hacer una charla, unas láminas, y, pues, bueno. Pero mire, yo pues aquí entre nosotros 53, no, 52, que no salga de nosotros 50. Quédense callados, pues, o sea, ya está, es mejor quedarse como callados. Más bien, mire, llega el momento, termina el semestre, eso son o sea, eso igual entre ustedes y yo, pues el acta de concertación la firmamos entre usted y yo. Si ellos no van a utilizar esos porcentajes, pues renegociamos esos porcentajes. ¿Sí? Pues ustedes verán. O no, o yo llamo a los doctores y les digo, me tienen que mandar una nota, entonces ellos me mandan una nota. El doctor Ambra, yo le digo, doctor, hay una nota de laboratorio, entonces, listo, no, espérate, antes les invento un laboratorio, pum, y me lo manda, y los hace, y me lo manda, o les hace un quiz y me manda esa nota. Lo mismo que farmacología. Y yo le digo, necesitamos una nota de práctica de farmacología, él alguna cosa se inventa y me manda una nota, ¿sí? Entonces, por eso, pues, o sea, por eso les digo, miren, a ver, ¿qué le dicen de una vez a los docentes ustedes? ¿Cómo van a hacer ese laboratorio? O dejamos así y la renegociamos ustedes y yo. Ese porcentaje se lo asignamos a otra cosa, no sé. O con los docentes, de pronto organizan de que más bien sea un trabajo, pues que les quede fácil a ustedes, digo yo. Se le puede hacer la propuesta también a ellos. Por ejemplo, al doctor de fármaco, no sé, se me ocurre que ustedes le digan, doctor, mire, hay una nota que es de farmacología, ¿por qué no hacemos un trabajo, le presentamos un trabajo sobre eso que a él le gusta de internet, que, no sé, o un resumen de algún tipo de fármaco, se reparta entre los 50 cada uno de a fármaco, no sé, y hacen algún artículo. Ahí está llamando el doctor Álvarez. Entonces, no sé, pues es como, una puede ser eso, vea, que les valga los últimos artículos, eso, ustedes ya le han hecho unos trabajos, entonces pueden ser que de una vez lo llamen, le digan y una vez con la propuesta. Doctor, como hay una nota que vale al laboratorio de fármacos, ¿será que esa nota es lo de los artículos que hemos venido trabajando? Y él va a decir, sí, esa es. Bueno, listo, qué bien, vea, se los tengo los últimos, chun, y sale la nota de ahí. Pues, no sé, llevar como la propuesta de una vez para que no sea que, no, laboratorio, no, entonces listo, vea, ya les mando la bibliografía para que la otra semana hagamos X, Y, Z, y pues, no sé, pues, creo que debe ser muy interesante, pero pues no sé ustedes cómo estén para esos trabajos. Pues, mejor dicho, les dejo ahí pues esa inquietud, pero ya a manera de ustedes, si le hablan al profesor como en grupo, a ver qué es lo que van a hacer. Yo sé que Ambra sí va a hacer algo, porque él sí en la reunión de profesores dijo que iba a hacer una práctica de patología con unas láminas, pero de fármaco él no ha dicho nada, entonces ahí podría ser que ustedes le propongan que les valga esos artículos o algo. Y si ya llega el fin de semestre y quedan faltando esos porcentajes, pues ahí ya ustedes también me pueden hacer una propuesta, decir, doctor, ese porcentaje más bien se le suma a la nota de otra vaina, no sé, la que les convenga por ahí. O al parcial tal, ¿cierto? También puede ser. Vea, súmale ese porcentaje al segundo parcial, que no fue tan bien. Pues una cosa, y hacemos un acta, firmamos un adendum ahí al acta y listo. No pasa nada. Sí, pues esa es la posibilidad. Ustedes deciden qué les conviene más. Listo. Doctor, una Sí, pregunta. Sí, cuente. En eso de esas notas, por ejemplo, en la parte de introducción a la práctica médica que es con usted, pues usted sacaría las notas en base a lo que hemos hecho en las clases. Sí, vean. De lo de las suturas, casi todos me han enviado unos videos muy bacanos, muy bonitos, muy buenos. O sea, sacaron el tiempo para hacerlo. Hay algunos que no han enviado nada, pues esos tienen cero.
los que me enviaron, casi todos tienen 5. Bueno, en la primera, en lo de RCP, algunos participaron y tuvieron su cámara prendidita y hicieron las cosas. Esos tienen 5. Los que no, pues los que estuvieron ahí y no participaron, pues tendrán 4. Los que no estuvieron, pues tienen 0. Y así sucesivamente, más o menos. Pues esa es más o menos la nota. No, más que todo va a ser lo de la sutura. Yo pensaba hacerlo de inyectología y esas cosas, pero yo creo que no. No, no. Mejor no lo vamos a hacer este semestre. Porque eso sí necesitamos hacerlo ya como en presencial más bien. O a no ser que ustedes quieran y vemos los temas así, sea así medio teóricos. O si quieren chuzar ahí, hacer las inyectologías musculares, aunque sea. Ya ustedes verán. Pues, que es el tema que quedó ahí como en el tintero. No, doctor, mejor dejamos así, lo hacemos después, presencial. Sí, 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 yo también pienso eso. Ahí hay espacio. Yo dije, pues podríamos verlo y yo sí les ve aquí, hágale, pero pues yo no me voy a poner a chuzarme yo acá. Les mandaría videos o ustedes allá pues para chuzarse, o sea, tampoco me parece como buena idea. Pues sin que tenga el profesor ahí al lado que les pueda corregir y si salen poniéndose mal eso, se les infectan esas inyecciones, digamos, sin estudiantes. Imagínense. Listo. No más preguntas, listo. ¿Nos vamos a almorzar o qué? Bueno, listo pues. Se les va bien. Voy a revisar qué pasó aquí con el sonido. Pero bueno. Chao pues. Estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. Feliz día.